Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Saludamos a aquellos que también nos siguen por el internet. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Salmo 133. Salmo 133. Y vamos a tener esta lectura de la palabra alternadamente. Yo leo un versículo y todos juntos leemos el siguiente. Y nos unimos en el último versículo. Bueno, lo leemos completo. Salmo 133. Salmo 133. Díganme cuando lo tenga, por favor. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Permite, oh Padre, que sea de edificación a nuestras vidas. También queremos traer delante de ti la necesidad de cada hermano aquí presente, sus angustias, sus tristezas, sus dolores, sus peticiones, sus acciones de gracias, sus motivos de alabanza. Oh Señor amado, en el nombre de Jesucristo queremos poner delante de ti también a nuestra iglesia. Suplicarte que tú nos ayudes para cumplir con la misión que tú nos has encomendado en esta comunidad y hasta lo último de la tierra. Oramos por nuestros misioneros en Chile, en Nicaragua, en Cuba, en Las Vegas. Oramos para que a cada uno de esos ministros tú en este día les uses para alabanza de tu gloria. Oramos por los ministerios y líderes de nuestra congregación. Oramos para que tú proveas, oh Dios, los recursos que hacen falta para la construcción del templo nuevo. Suplicamos que seas tú, oh Señor, trayendo esta bendición. Oramos para que en todo tiempo cada uno de nosotros pueda caminar contigo y vivir para ti. Oramos por los grupos pequeños. Oramos para que tú envíes más obreros, Señor. Oramos para que tú levantes más músicos, Señor, más maestros, más evangelistas, más predicadores. Y más cuando el fin se acerca. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mi amado hermano en el Señor, porque Él es alto y sublime, Él merece toda adoración. Amén. Así que, puesto de pie, si usted no se puede poner de pie, no importa, puede quedarse sentado, no hay problema con ello. Si se puede poner de pie, le invito a que tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento y con acción de gracia. Expresemos a Dios nuestra adoración por medio del canto. Y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita al lado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos
su nombre santo es, sea la gloria. Alabanza y poder al que venga por los siglos, y su nombre santo alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Cantemos ese coro nuevamente. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Así es. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto
hermanos, quiero invitarles a buscar el libro a los Efesios, capítulo 4. Libro a los Efesios, capítulo 4. El libro que estamos predicando, Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dígame cuando lo tenga. Los versículos del 4 al 6, que son los textos claves para el mensaje, usted lo va a encontrar ahí en la pizarra. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta mañana en la exposición. Quita lo humano y lo terrenal y sé tú ministrando, sé tú hablando a nuestra vida como individuo y como iglesia. Te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Al leer esta porción bíblica, amados hermanos, es posible identificar 7 razones básicas por las cuales el creyente debe mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en el seno de la iglesia, tal como dice el contexto del pasaje que acabamos de leer. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando miramos al interior de la iglesia, y no hablo de esta congregación en particular, sino de la iglesia en términos generales, vemos que en muchas de ellas hay una gran necesidad de mantener la paz y de buscar o preservar la unidad. 3 de esas razones ya las vimos la semana pasada, y son porque el cuerpo, el espíritu y la esperanza de cada uno de nosotros es la misma, es una. Y estas cosas el cristiano las debe de buscar para mantener la unidad en el vínculo de la paz. Hoy nosotros nos vamos a estar concentrando en las otras 4 razones que encontramos en los versículos del 4 al 6 del libro de Efesios. Si usted va conmigo al capítulo 4, al versículo número 5, usted puede encontrar una más de las razones por las cuales como cristianos y como iglesia hemos de procurar la paz, la unidad en el cuerpo de Jesucristo. Y dice el texto, un Señor. Y lo dice con toda claridad, un Señor. Y es interesante que Dios, una de las primeras enseñanzas que dio
al pueblo de Israel tiene que ver precisamente con la unicidad de Dios. La Biblia dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, en el versículo 7, dice la Biblia con toda claridad, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres, dice, son uno. Son uno. De tal manera que está más que claro para la fe de Israel y también para la fe de la iglesia, lo que la Biblia revela, que Dios es uno, que hay un solo amo y señor de la iglesia, que hay un solo amo y señor de los creyentes, el cual es nuestro Dios, el cual es Cristo, el cual es el Espíritu Santo, el cual es el trino Dios. Por tanto, mis amados hermanos, los verdaderos cristianos, los que han entendido el Evangelio, los que han leído la Escritura y comprendido lo que ella enseña, no pueden tener otro amo y señor, ni otra cabeza sobre sus vidas que no sea Jesucristo, que no sea el trino Dios. No podemos pasar por alto que Dios condena la idolatría. Y cuando nosotros nos hacemos otro señor, caemos en acto de idolatría. No podemos pasar por alto lo que Dios enseña de que Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie, ni con pastores, ni con miembros de iglesias, ni con líderes, ni con denominaciones, ni con nadie, absolutamente con nadie. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el ego, la arrogancia, el orgullo, la soberbia son males propios de la carne que muchas veces seducen a hermanos en la fe o a líderes, llevándoles a pretender ocupar la posición de Dios al creerse señores o cabeza de la iglesia de Jesucristo, tratando de imponer a la congregación una agenda personal, una idea particular o una iniciativa propia, a veces incluso ajena a la voluntad de Dios, denigrando la figura del hermano, despreciando al hermano, y cuando estas cosas ocurren, el cuerpo de Cristo comienza a fraccionarse. La iglesia comienza a dividirse, y eso no es parte del plan de Dios para su iglesia. Eso no tiene que ver con la voluntad de Dios para la iglesia. No tiene que ver con el estilo de vida que Dios quiere que su iglesia lleve, viva y desarrolle. Amados hermanos, debemos recordar que uno es el Señor. Y ese Señor puso por cabeza a Jesús, no a ningún otro hombre. Es importante que cada uno de nosotros tenga presente que cada verdadero cristiano tiene en común contigo el hecho de haberse postrado ante el mismo Señor para volverse su súbdito y para recibir sus órdenes. Porque quien ha comprendido el Evangelio entiende que debe de negarse a sí mismo, ser capaz de tomar su cruz y atreverse a seguir a Jesucristo, en imitación precisamente a lo que Cristo hizo. Se negó a sí mismo, despojándose de la gloria celestial, dice la Biblia, tabernaculizando, haciéndose hombre y viviendo entre nosotros como nosotros, negándose a sí mismo, haciendo la voluntad del Padre, tomando su cruz, ir hasta el Calvario para cumplir la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Nosotros también tenemos nuestra propia cruz y nuestro propio Calvario. Y con la misma responsabilidad, la misma humildad, la misma presteza de Cristo y en el mismo sometimiento a Dios como Señor, hemos de atrevernos a ascender a Él, aunque cueste sufrimiento, tristeza, dolor, desprecio. Todo por amor a ese Señor. De hecho, cuando cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, cuando cada uno de nosotros como individuo,
se atreve a poner esto en práctica y a pagar el precio del discipulado, el precio de negarse a sí mismo a imitación de Cristo, el diablo no ganará terreno entre nosotros. Porque si todos nosotros tenemos en común el hecho de estar persiguiendo las mismas cosas, anhelando las mismas cosas, sirviendo al mismo Dios, queriendo agradar al único Dios, no habrá diferencia. Todo lo contrario, los puntos en comunes, las necesidades comunes, nos fortalecerán y permitirán y abrirán la puerta de la oportunidad para que juntos caminemos en unidad como iglesia de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo más adelante en este pasaje. Cuando cada uno de nosotros entiende que no es señor del otro, sino siervo, que no es amo de su hermano, sino siervo, conciudadano, copartícipe de la misma herencia, porque tienen al único Señor por autoridad de su vida, entonces la iglesia puede vivir en unidad. Va a haber unidad, puede andar en unidad, y esto va a acarrear bendiciones entre nosotros. Nosotros debemos dar gracias y gloria y alabanza a nuestro Dios de que acá somos una iglesia unida. Pero al mismo tiempo, todas estas palabras deben de ser una alerta para que nuestra vista esté centrada tan solo en el Dios que es cabeza de la iglesia y no dar oportunidades de ningún tipo, ni al diablo, ni a ninguna persona, para que venga a sembrar divisiones en el cuerpo de Cristo. Como sus súbditos, de Dios, se nos instruye en la Biblia a vivir de la manera que Jesús diseñó y ordenó que vivamos, santo, justo y puro, llevando los frutos del Espíritu. Cuando nosotros vivimos de esta manera, todos vamos a poder caminar juntos. Cuando nosotros cumplimos con lo mandado por Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando. No podemos pasar por alto lo que Jesús advirtió, amados hermanos. En Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso significa que en las iglesias hay gente que hablan del Señor, tienen al Señor en su boca, tienen conocimiento de Dios, pero la Biblia declara que los tales no entran en el reino, porque lo importante para Dios no es que su nombre esté en tus labios, sino que su persona esté verdaderamente reinando en tu corazón, sometido a Él y tan solo a Él, con un corazón dispuesto a obedecerle incondicionalmente, con un corazón dispuesto a vivir como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como esa iglesia que camina junta, adora junta, bendice a Dios junto, da gracias juntos, ofrenda juntos, son edificados por la palabra juntos, se edifica el uno al otro con sus dones juntos, porque aman a Dios y temen al único y verdadero Dios. Esa iglesia que está dispuesta a evangelizar junta, esa iglesia que está dispuesta a gozarse con el que se goza y también llorar con el hermano que llora. Esa iglesia que vive en sometimiento al uno al otro porque se ve como lo que somos, como siervos, porque uno es el Señor. Esos son los que entran en el reino de los cielos, porque esas son la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Si tu corazón está lleno de orgullo, de soberbia, de rencor, de autoritarismo, de un deseo de imponerte sobre el otro, cuidado, amado hermano, esas son alarmas que te están indicando que te estás enseñoreando. Y eso es triste, porque eso es sustituir a Dios del trono.
Y eso es engañarse a usted mismo, porque Dios no puede ser sustituido de su trono en lo absoluto. Jesús dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y darán como argumento el hecho de haber profetizado en su nombre. Y hoy en día hay mucha gente profetizando en el nombre del Señor y predicando en el nombre del Señor. Y muchos en aquel día le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, dando esto como argumento para pretender entrar en el reino. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta que el Señor les declarará es, nunca os conocí, apartaos de mí. Y mire, preste especial atención a lo que dice al final, hacedores de maldad. Porque cuando lo que se hace para Dios no se hace en sometimiento a Dios, sino por intereses personales, denigrando al hermano, primero, Dios no es glorificado. Segundo, usted no ha entendido el Evangelio. Y tercero, hay algo en usted que necesita ser cambiado. Hay una segunda razón por la cual debemos procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La segunda razón es la fe. Porque Efesios 4:5 enseña también que la fe es una. Dice, un Señor. Y después declara, una fe. Y esto es muy interesante. No hay dos fe. No hay varias fe. Lo que todo verdadero cristiano tiene en común es la única y verdadera fe de la cual habla la Biblia. Es esa fe que recibimos como don de Dios para salvación, como un acto de gracia de Dios. Es esa fe que conduce a la presencia de Dios. Es esa fe que fue fundada por el Señor Jesucristo. Es esa fe que debe motivarnos a decir, bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Porque de tú no haberme dado esta fe, yo jamás hubiera podido ser salvo. La Biblia es muy clara en esto, mis hermanos. De hecho, si usted lee tan solo unos capítulos antes y unos versículos antes al pasaje que estamos tratando, se dará cuenta que en el capítulo 2, verso 8, Pablo dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y note cómo habla en plural, primera persona del plural, nosotros somos salvos por medio de la fe. La misma fe que recibí es la fe que recibió usted y usted y usted y usted. La misma fe que usted ha recibido es la fe que recibió su hermano. Es la misma fe para salvación. Esa fe que no es de nosotros, esa fe que es don de Dios. Entonces eso significa que tenemos también en común la misma fe. Al considerar todos estos elementos podemos darnos cuenta que como hijos de Dios son más las cosas que tenemos en común que las que tenemos diferentes. Y la fe es una de ellas. El punto es este, mis hermanos, todo cristiano verdadero ha llegado a Dios de la misma forma. Porque es que no hay otra manera de llegar a Dios que no sea por medio de la fe en Jesucristo. Ese Cristo que dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Ese Cristo que es mediador entre Dios y los hombres. Ese Cristo que es el prometido a Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Ese Cristo a través del cual todos los creyentes un día en su venida resucitarán para estar por siempre con el Señor y en su presencia adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y ese pueblo va a estar compuesto por gente de toda tribu, nación y lengua que tuvo en común la misma fe en Jesús. Por tanto, esto nos estimula la unidad y no la división.
El hermano que está a tu lado, el hermano que comparte la misma iglesia, fue salvo de la misma manera que fuiste salvo tú. Y esto es importante que lo entendamos. A él Dios le dio la misma fe que a ti. Amados hermanos, Dios no tiene hijos preferidos. Para Dios todos somos iguales. No importa si eres hombre o mujer, judío o gentil, no importa de qué país sea, no importa cuántos bienes materiales tengas o no tengas. Es que el don de la fe es un regalo de Dios sin distinción. Cuando usted va al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que los que creen en su nombre y a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si usted lee el versículo que viene a continuación, el 13, dice que estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Que cada uno de tus hermanos en la fe ha sido engendrado por Jesucristo, por medio de la fe. Es tu hermano, no tu enemigo. Es tu hermano, no tu adversario. Es tu hermano, no tu contrincante. El enemigo suyo y mío, el enemigo de la iglesia es el diablo. El enemigo de la iglesia es el mundo. El enemigo de la iglesia es la carne. El enemigo suyo es el pecado. Y es a ese a quien tenemos que enfrentar, no al hermano. Es contra ese con quien tenemos que batallar, no contra el hermano. Es contra él con quien tenemos que luchar, no contra el hermano. Porque el que está a tu lado es tu hermano en la común fe. Por tanto, la fe en Cristo, que nos une, que nos pone en la misma condición, nos indica que no hay espacio ni lugar para diferencias o divisiones dentro del pueblo de Dios. Todos estamos en la misma barca. Todos vamos rumbo al mismo destino. Judas habla de la común salvación, porque la salvación por gracia, por medio de la fe, es algo común a cada uno de nosotros. Dice Judas, versículo 3, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y fíjense, uno tiene que contender por la fe, no contender con la gente de la fe. No contender con los hermanos en la fe. Debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Y note cómo usa el plural, a los santos. Todos nosotros. Entonces, el hecho de que la fe es una, debe considerarnos y estimularnos siempre a buscar vivir como un pueblo unido. Un pueblo que busca la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un pueblo que no da espacio a las divisiones. Hay una tercera razón. También en el versículo 5. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Y el bautismo es la tercera razón. Hoy voy rápido, vamos a acabar más temprano, Una hermana está feliz por eso, no se acostumbre. El bautismo es uno. Recuerden que cuando yo digo estoy terminando, eso no lo vamos. No. El bautismo es uno, mis hermanos. También esto lo tenemos en común. Todo verdadero cristiano tiene en común el hecho de haber dado testimonio público de su fe, obedeciendo a Cristo en la ordenanza del bautismo en agua tras creer en Él. Porque es que eso es el bautismo.
Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo al mundo que he muerto ¿a quién? Al viejo hombre, lo he sepultado. Significa que murió en mí. ¿Por qué murió? Porque en Jesucristo las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Por eso sumergimos el viejo hombre. Por eso lo sepultamos. Eso es lo que significa el bautismo. Sepultar al hombre viejo. Porque en Cristo somos nueva criatura. Por eso cuando sacamos a la persona del agua, eso es lo que simboliza que la persona está viviendo de nuevo. Está naciendo de nuevo. Entonces, es incompatible el testificar al mundo de que he sepultado al viejo hombre y resucitado un hombre nuevo y convertirme en alguien que atenta contra la vida de mis hermanos, de aquellos que también fueron sepultados. Tenemos en común el hecho de habernos identificado como miembros del mismo cuerpo, porque cada uno de nosotros hemos sido iniciados de la misma manera por medio del mismo ritual que es el bautismo o inmersión en agua tras profesar nuestra fe en Cristo, porque es el bautismo lo que nos hace miembros de la iglesia de Cristo. Por tanto, habiendo ingresado a la membresía de la iglesia de la misma manera, el recuerdo de esto ha de motivarnos a vivir en armonía, desechando todo espíritu de división. Porque todos hemos entrado a la iglesia de la misma forma, por medio del bautismo. Tras haber creído, haber sido salvados, por supuesto. Pero por medio del bautismo. Ya sea en esta congregación o en cualquier otra. La división en la iglesia niega. La división en la iglesia trae vergüenza al significado del bautismo. Si hemos sido sepultados al viejo hombre, resucitado un hombre nuevo, es inconcebible que nos comportemos como hombres no creyentes. Es inconcebible que nos comportemos como nos comportábamos antes de ser salvos. Es inconcebible que nos comportemos en nuestras relaciones con los hermanos de la fe de la misma manera como nos comportábamos cuando no éramos cristianos. En el trabajo, y espero que usted en su trabajo hoy se comporte diferente, en su relación con su familia, en su relación con los vecinos, en su relación incluso con el extraño, porque no podemos olvidarnos que Dios nos ha llamado a ser sal y luz del mundo, y que cada persona, aunque sea extraño a nosotros, es criatura de Dios y es nuestro prójimo. Ese prójimo al cual Dios nos ha dicho: ámalo de la misma manera que te amas tú a ti mismo. Entonces es inconcebible que nos comportemos como hombres no creyentes. Por tanto, cuando un creyente fomenta o genera división, sus actos son un reflejo con quien realmente está comprometido. Porque si usted está comprometido con Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a amar como Dios ama. Usted se va a tomar en serio el poner en práctica el amor fraternal. Quiero que vayamos un momento, eso no está en la pizarra, a primero a los Corintios, capítulo 13. Ah, qué lindo, el amor, sí. Lo importante no es que usted reconozca que está lindo. Lo importante es que usted lo haga suyo, lo importante es que lo vivamos. Si usted fue introducido por medio del bautismo a la iglesia, usted tiene que tener la capacidad de amar a sus hermanos en la iglesia, de la misma manera que Dios te amó a ti. Y ese amor puede implicar sufrimientos, dolores, tristezas. Puede acarrearte acciones negativas de otro, quizás veas ingratitudes, pero aún así, nada justifica que tú dejes de amar. Pablo dice: si yo hablo las lenguas humanas, la de los ángeles, y no tengo amor, dice que vengo a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe. Vamos a ilustrar esto. A ver, que me pone un piano aquí.
pasó? Fíjese. Do, re, mi, fa, sol. Usted puede identificar cada nota. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Si yo toco aquí un coro, sin yo cantarlo, usted va a saber lo que yo puedo tocar. ¿Verdad? Porque tiene distinción, tiene sentido. ¿Sabe lo que es el amor falso? Es címbalo que retiñe, que no distingue la nota. Es esto. Dígame, ¿es un do, un sol o un la? Así es tu vida cuando no amas a tu hermano, aun cuando tengas un lenguaje religioso, aun cuando hables como ángeles. Es esto. Pidan no distinguirlo. Sin embargo, la Biblia dice que si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tienes amor, la Biblia dice de ti, con toda claridad, en el versículo 2 de 1 Corintios 13, que nada eres. Por mucho que digas tú de ti mismo, y que alardees ser, nada eres si no tienes amor. Y aún dice la Escritura que si repartiese todos tus bienes para darte a comer a los pobres, una obra filantrópica extraordinaria, y si entregases tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, dice que toda tu entrega no sirve absolutamente de nada. Entonces vemos cuán importante es el amor al hermano. Y a continuación, en el verso 4, Pablo define cómo debe de ser ese amor entre hermanos que han sido introducidos a la iglesia por medio del bautismo y que son parte de la misma congregación. Dice, el amor es sufrido. Porque es que al amar al hermano se sufre. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos más maduros y hay hermanos menos maduros. Y el hermano que tiene la tendencia a ser inmaduro va a causarte sufrimientos. Pero el sufrimiento que te causa tu hermano no es una justificación para levantarte contra él. Porque si tu hermano te causa sufrimiento y tú tomas acción contra él haciéndole sufrir, tú eres exactamente igual de inmaduro que él. Y eso no genera ni crecimiento en la iglesia, ni madurez, ni unidad. Eso genera un auténtico campo de batalla. Y ahí es donde el diablo termina glorificado y no Dios. El amor es sufrido. También dice la Biblia que el amor es benigno. O sea, está carente de malicia. Lamentablemente a veces es inconcebible que haya creyentes tan maliciosos que cuando alguien le dice algo, me lo dijo por algo malo. Si alguien viene a hacerle un bien, dice, por algo será. Y no hay mamá, como dice canto, el que ama vive carente de esto. Es benigno. El amor, dice, no tiene envidia. Bueno, pastor, pero ¿quién en la iglesia va a ser envidioso? Conozco de estos panchos, pero unos cuantos. Los hermanos se celan lo que tienen, lo que no tienen, los dones, el liderazgo y de cuanto Dios pintó a Perico, lamentablemente. Y eso es inmadurez y eso genera divisiones. Eso no agrada a Dios. Eso quiere decir que si en tu corazón están pasando estas cosas, y espero que no sea así, pues mira, hermano mío, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de humillarse, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de batallar contra estas cosas, contra estos frutos de la carne y buscar de Dios la fuerza para que le dé la capacidad de amar conforme a este modelo. El amor no es jactancioso. El que ama al hermano no se jacta sobre su hermano.
Yo conozco hermanos que se jactan de su santidad. O vamos a decirlo de esta manera, de su supuesta santidad. Porque cuando tú te crees más santo que tu hermano y esa supuesta santidad y consagración te lleva a humillar a tu hermano, a juzgarlo, a criticarlo o peor aún, a murmurar contra él, usted de santo no tiene ni un santo pelo. Es la gran realidad. Y no es que caíste de la gracia, es que nunca has estado en gracia de Dios. Porque el que está en gracia de Dios ama porque Dios es amor. Y ama de esta manera, no ama de la manera que el mundo está acostumbrado a amar. El amor no se envanece. Eso quiere decir que sea la posición, estés donde estés, te ponga Dios donde te ponga, en abundancia o en riqueza, en alto liderazgo o en bajo liderazgo, tus posiciones o posesiones no van a afectar tu corazón y tú vas a seguir siendo el mismo siervo. Y hay gente que tiene ambiciones, aún financieras, y una de las características de los falsos creyentes y los falsos apóstoles son precisamente hacer mercadería y dinero de las cosas del Señor y pretender resolverlo todo financieramente. ¿Recuerdan ustedes el hechicero aquel que le dijo a Pedro: ¿cuánto quieres por el poder para hacer milagros del Espíritu y todo este asunto? ¿Cuáles fueron las respuestas de Pedro? Tu dinero perezca contigo. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Él dice: yo soy fariseo, judío, ciudadano romano, educado a los pies de Gamaliel. En nuestro tiempo le hubiera dicho: yo soy graduado de Harvard, soy ciudadano americano, también soy ciudadano de mi país, tengo esto, que y lo otro. Sin embargo, Pablo dice: y todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y aún a sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque él llega a decir: sé estar en abundancia y estar en escasez. ¿Tenía él de qué envanecerse? De sobra. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Porque el verdadero amor no se envanece. O sea, no pierde peso. Cuando algo se envanece significa que perdió peso, perdió calidad. El verdadero amor no pierde calidad. No hace nada indebido. Si no hace nada indebido es porque medita las cosas antes de hacerlas. Busca la dirección de Dios, busca el consejo de Dios, busca la edificación del otro. Y por tanto actúa de la manera correcta. Sopesa las acciones antes de hacerlas. El verdadero amor no busca lo suyo, más bien busca lo del otro. Y ahí viene la parte dura: no se irrita. Y cuán irritados somos nosotros con mucha frecuencia contra los hermanos que nos sacan. En mi país diríamos de las casillas. Interesante esto: no guarda rencor. ¿Hay problemas de rencor a veces entre creyentes? ¿Sí o no? Sin embargo, el verdadero amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Se goza en Dios. Y se goza lo bueno, porque hay una falsa manera de gozarse en la justicia de Dios. Este hermano me la hizo. Señor, lo pongo en tus manos. Yo voy a esperar y me voy a gozar el día en que lo vea en el piso, porque Dios así trabaja. Y cuando el hermano cae en desgracia, ahí está, justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios? Maldad tuya.
La justicia de Dios no opera de esa manera. La justicia de Dios es santa. Y yo he visto hermanos gozarse de la desgracia de otro. Y luego que se goza, llama al otro hermano a la misma congregación, le hace la historia y ahí empieza. Eso no genera unidad. Eso no agrada a Dios. El verdadero amor, dice el verso 7, que todo lo sufre. Dice, todo lo sufre. No sufre en parte, lo sufre todo. Oye, ¿es duro esto, sí o no? Claro que es duro. Pero en el nombre del Señor, con el poder de Dios, es posible superar estas cosas. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pastor, esa clase de amor no existe. Y yo en el nombre del Señor te digo, sí existe. Porque Dios dice que esta clase de amor en el versículo 8 nunca deja de ser. De hecho permanece. Quiere decir que quien se encuentra verdaderamente con Cristo y sepultó al hombre viejo y recibió una nueva naturaleza y fue insertado en la iglesia por medio del bautismo, va a poder amar de esta manera con la ayuda de Dios. Y si usted no tiene la capacidad de amar de esta manera, pues aquí tiene áreas donde trabajar en su vida. Para poder fomentar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la última razón es porque Dios es uno. Dice en Efesios 4:6, un Dios. Ahora, quiero que preste especial atención a lo que dice de ese Dios uno. Dice, Padre de algunos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? De todos. De todos los cristianos. Porque los que creen en su Hijo, Dios le dio el derecho de ser hechos hijos. Padre de todos. Quiere decir que estamos emparentados espiritualmente. El que está a tu lado. Si Dios es tu padre, es tu hermano, no es un extraño. Es tu familia espiritual. Y las cosas en las relaciones interpersonales como creyentes, como iglesia, empiezan a cambiar cuando yo dejo de ver a mi hermano como un extraño, como alguien que viene a la misma iglesia, y lo comienzo a ver como familia. Porque de hecho de la iglesia se habla como de la familia de Dios. Quien está a tu lado y comparte la misma iglesia que tú es tu familia. Saber que no es tu familia. Si tú eres verdadero convertido, el que no es familia tuya es el diablo. Ni las cosas del diablo. Y el modelo que encontramos en la relación familiar entre Dios y su Hijo es un modelo de relación perfecta. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo habla lo que oyó al Padre. El Hijo hace la voluntad del Padre. El Padre ama a su Hijo. El Padre cuida a su Hijo. Estoy hablando de la relación Dios-Cristo. Si usted va a 1 de Juan, capítulo 5, verso 8, después que dice, estos tres son uno, dice, y estos tres concuerdan entre sí. ¿Sabe lo que quiere decir? Tienen una unidad extraordinaria.
Entonces el modelo de unidad que hay entre el Padre y el Hijo se convierte en el modelo de unidad que debe de haber entre nosotros como hermanos en la fe. Porque Dios es Padre de todos. Ten cuidado. No estés atacando a ese que está a tu lado y pienses que tu padre es distinto al de él. Si tu padre es distinto al de él, cuidado, no vaya a ser que el de él sea Dios y el tuyo a ver quién es. Porque Dios es Padre de todos. Ahora dice más, Dios está sobre todos. Ahí está, pastor. Gloria a Dios. Dios está sobre él. Sí, es cierto. Y también está sobre ti. Y Dios es justo. Y no tiene por inocente al culpable y conoce todas las cosas. Las de él y las tuyas. Y mire qué interesante esto. Dice que Dios es por todos. Es importante que entendamos algo. Este versículo en griego es lo que se conoce como una elipsis gramatical. Se sustituye una frase por comas para no repetir lo mismo. Por eso dice, un Dios y Padre de todos. Un Dios el cual es sobre todo. Un Dios por todos. Y esto es interesante. Ahí está, Dios por mí, sí, por ti. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pues ese Dios que está por ti también está por tu mano. Y dice más, y en todos. El Dios que está en ti también está en tu hermano. Entonces el hecho de que Dios es uno y es por todos, sobre todos y por todos y en todos, debe movernos a la unidad como iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando un creyente está con otro, cuando un creyente convive con otro, debe tener todas estas cosas en consideración. Porque el Señor es uno, porque la fe es una, porque el bautismo es uno y porque Dios es uno. Es que todo cristiano tiene el deber de procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El Señor le bendiga y la semana entrante vamos a hablar de los ministerios y liderazgos apostólicos, pastorales, de enseñanza en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar en tu presencia, leyendo tu palabra, meditando en ella. Permite que cada uno de nosotros pueda tener siempre presente que el Señor es uno, que el bautismo es uno, la fe es una y que también Dios es uno. Que todos estos elementos comunes entre nosotros deben motivarnos a buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para crecer juntos como una iglesia santa, madura, que honra tu nombre y te glorifica. Danos tu bendición. Y te imploramos, Señor, que si te hemos fallado en algunos de estos puntos, que tú nos perdones y que nos ayudes para superar estos males y poder ser un instrumento de bendición, un agente de unidad. No permitas que el diablo nunca gane terreno sobre nuestras vidas ni sobre nuestra iglesia. En Jesucristo. Ahora danos tu bendición, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús te damos dando gracias. Amén. Esto de pie, cantamos una última alabanza y somos despedidos.
llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo, Santo, Todopoderoso, Santo, 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 Todopoderoso, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Están despedidos.